Hay un momento que creo que todo de aprender español te da. Y a la vez está destinado a vivir. Sí, es casi un rito de iniciación. Estás en una cena, derramas una copa de vino y quieres decir, qué vergüenza, pero el pánico se apodera de ti. Exacto, y tu cerebro busca un atajo y sueltas con total convicción. Estoy muy embarazada, y de repente el vino es el menor de los problemas. Es el error más glorioso y catastrófico de todos. Y lo maravilloso es que en esa única palabra se esconde todo un universo, ¿verdad? No es solo un error de vocabulario, es que es la puerta a la psicología del miedo, a las trampas que nos tiende nuestro propio idioma, a esa brecha entre traducir y comunicar de verdad. Pues hoy tenemos material fascinante para analizar. Justo eso, desde foros donde la gente comparte sus heridas de guerra lingüísticas, hasta podcasts que analizan estos bloqueos. La misión: desentrañar esa vergüenza, ¿no? Y convertirla en una herramienta. Pues vamos a ello. Empecemos por la anatomía de ese desastre. ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro para que acabemos anunciando un embarazo en lugar de una torpeza? Pues lo que ocurre es que caemos de cabeza en la trampa de un falso amigo, el falso amigo por excelencia, el rey de los falsos amigos. Son palabras que a veces parecen mucho en dos idiomas. A veces vienen de la misma raíz, pero el significado ha ido por caminos totalmente distintos, como verás. Y embarazada justo, como vemos en las guías. Una es un estado emocional, una incomodidad social por 5 minutos. La otra un estado físico, de 9 meses. No podrían ser más diferentes, para nada, pero la similitud es una trampa perfecta. Nuestro cerebro, que siempre busca el camino más corto, ve la palabra parecida y salta. Sin mirar, es un atajo que te lleva directo a un precipicio social. Pero no es solo el vocabulario. A veces la trampa está en los sonidos. Yo recuerdo pasar semanas, quizá meses, sintiéndome una completa inútil, intentando pronunciar la R. La doble R es un clásico. La de perro o carro. Sentía que mi lengua no estaba diseñada para hacer eso. Era físicamente imposible. Es que no lo está. Y esa frustración, totalmente normal. Nuestro aparato fonador se acostumbra a los sonidos de nuestra lengua materna desde que nacemos, claro, y la R vibrante del español, como detallan en las guías, es un sonido que en inglés, por ejemplo, simplemente no existe. Requiere una destreza muscular nueva. Es como aprender un movimiento nuevo en un deporte, totalmente. Pero la cosa va más allá, porque a veces la trampa está en lo contrario, en que el español es fonéticamente más simple que el inglés, y eso también crea confusión. ¿A qué te refieres con más simple? Pues mira, por ejemplo, la B y la vía. Claro, en inglés son dos sonidos súper distintos, bote y bote. En español se pronuncian exactamente igual. No hay ninguna diferencia fonética entre tubo y tubo. Suenan idénticos, idénticos. Y para un nativo es obvio por el contexto, pero para un estudiante una locura. Como sabes,
si hablan de un objeto cilíndrico o del pasado del verbo tener. Tienes que escuchar de otra manera, mucho más activa, exacto. Y luego está el caos de los acentos que mencionas. El tema del ceseo me fascina. Viajas a Andalucía o cualquier país de Latinoamérica y el español distinto al de Castilla. Al principio pensaba que estaban hablando mal. Nos pasa a muchos, hasta que entiendes que es simplemente la norma. El ceseo, que es pronunciar la C y la Z como una S, es la norma para la gran mayoría de hispanohablantes. Claro, para alguien prende en Valladolid, donde distinguen perfectamente casa de casa. Llegar a Sevilla y escuchar que suenan iguales. Un cortocircuito. Tienes que resetear el cerebro totalmente. Tienes que volver a aprender a diferenciar palabras. Solo por el contexto. Esto demuestra que la idea de un único español correcto es una de las primeras trampas mentales en las que caemos. Y es justo en esos momentos cuando te das cuenta de que no entiendes algo que creías dominar, cuando aparece el verdadero monstruo, el miedo al ridículo. Ahí está la clave. Una cosa es leerlo en un libro y otra es la cara que se te queda cuando lo cometes delante de 3 personas. Ese sentimiento es lo que de verdad frena, ¿no? Sí, sin duda. Leí una historia en un foro de Reddit que me tocó la fibra. Un usuario contaba que estaba en Múnich con su nivel B1 de alemán, intentando pedir algo. Los dependientes le corrigieron de muy malas maneras, casi con desprecio. ¡Qué mal! Y él decía que se sintió tan humillado que durante días no se atrevió a volver a hablar. Esa historia es el corazón del problema, porque eso no es solo un mal rato. Si lo analizamos como hacen una de nuestras fuentes, ahí se pueden ver 3 venenos emocionales que nos sabotean. 3 venenos, sí. El primero es el arrepentimiento. Es esa voz interna que te dice: si hubiera estudiado más antes del viaje, o en el caso de nuestro error, si no hubiera dicho esa tontería. Te quedas anclada en el pasado. Es una fantasía sobre un pasado perfecto que nunca existió y que solo sirve a castigarnos. Vale. Luego mencionan la nostalgia, que me parece más sutil. La idea de que antes se me daba mejor, y es muy peligrosa. Idealizamos nuestro progreso pasado. Creamos lo que llaman una versión editada del pasado. Una versión editada, sí. Recordamos con cariño cuando aprendimos los colores y los números. Qué fácil parecía todo. Y olvidamos convenientemente el sudor y la frustración que nos costó llegar al nivel de estamos ahora. Es una trampa de la memoria. Ya te hace sentir que estás estancada o incluso yendo hacia atrás. Eso es. ¿Y cuál es el tercer veneno? El resentimiento, el que sentiría el chico de Múnich. Ese es el más tóxico. Puedes sentirlo hacia los nativos impacientes, pensando que son arrogantes, o peor aún, resentimiento hacia una misma. Te enfadas contigo por no ser más rápida, más lista, y esa rabia al final solo te daña a ti. Exacto. Te Kensumi te bloquea. Siempre he pensado que el miedo era solo a sonar tonta, pero por lo que dices,
es más profundo. Es el miedo a ofender sin querer. Claro, en las culturas hispanohablantes. Y esto lo vemos en el material sobre México. Los matices y la cortesía son súper importantes, son cruciales. Y un error diminuto puede tener un impacto social enorme. Hay un ejemplo que escuché que me dejó helado. A ver, es la diferencia abismal entre decir no importa y no me importa. Uf, sí, abismal. Si alguien te pisa sin querer y se disculpa, tú respondes no importa. Eres amable significa tranquilo. No ha pasado nada. Pero como digas, no me importa, la cosa cambia radicalmente. No me importa, es cortante e introspectivo. Suena me das igual tú y tu disculpa. Es increíble que tan sola palabra, me, pueda convertir un gesto de amabilidad en una bofetada. Por eso el miedo es tan grande. Porque no es un error de gramática, es un error social. Y el lenguaje coloquial está lleno de estas minas culturales, como lo de la reggaetón. En México, por ejemplo, para decir metí la pata, es una expresión que denota cercanía. Humor le quita hierro al asunto. Un estudiante solo conoce el español del libro diría, he cometido un error, que suena mucho más formal, o la forma de pedir las cosas. La primera vez que oí a alguien decir, ¿me regalas un café? Pensé que lo estaba pidiendo gratis. Claro que es lógico, pero es una fórmula de cortesía. Es infinitamente más amable que el imperativo. Dame un café desde luego. Entender que esos códigos es tan importante como saber conjugar el subjuntivo y el miedo a no entenderlos. A parecer grosera sin querer puede ser muy paralizante totalmente. Entonces, si estamos atrapados en este bucle de miedo-vergüenza y posibles ofensas, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cuál es el secreto? Pues hay una idea en los foros de aprendizaje que me parece la clave de todo. Un usuario decía que ser políglota no tiene tanto que ver con ser un genio, no, sino con tener una altísima tolerancia al extraño limbo de no ser perfecto. Se trata de aprender a sentirse cómodo con el fracaso, o sea, aceptar que durante mucho tiempo vas a sonar raro, y que vas a cometer errores, y que a veces vas a parecer un niño de 5 años. Tienes que abrazar esa vulnerabilidad. Abrazar la idea de que vas a decir, estoy embarazada, en público, exactamente. Y esa mentalidad conecta con las estrategias psicológicas para superar el estancamiento. La primera es la aceptación radical. Suena intenso, lo es aplicado a esto. Significa aceptar, sin peros, que los errores son una parte inevitable y necesaria del proceso. Luchar contra ello es como intentar parar la lluvia a gritos. Agotador y inútil, pero aceptar los errores está muy bien en teoría. ¿Cómo lo haces en la práctica? Cuando tienes la cara roja de vergüenza y solo quieres que te trague la tierra, decir acéptalo y ya está. Suena un poco simplista. Es una pregunta muy pertinente. No es un interruptor que pulsas, es una práctica. Y ahí entra la segunda estrategia, el reencuadre reframing.
cambiar la perspectiva, cambiar conscientemente la historia que te cuentas sobre el error. El error de embarazada no tiene por qué ser el día que hice el ridículo más espantoso. Puede reencuadrar lo que es el día que aprendí la lección sobre falsos amigos que jamás olvidaré. Cada error deja de ser un fracaso para convertirse en un dato, en una lección valiosísima. Es como ver cada error, no como un muro, sino como un escalón precisamente. En una de las fuentes, usan un ejemplo de alguien que se arrepiente de haber estudiado una carrera que no le gusta. El reencuadre de tener los años validos, sino como una preparación. Exacto. Quizá en esa carrera aprendió disciplina y eso le sirve. Ahora, cada error con el español es una preparación para la siguiente conversación. Y una vez que consigues hacer ese clic mental, la recompensa tiene que ser enorme, porque el objetivo no es recitar la gramática a la perfección, para nada. Es poder meterte en un bar y discutir apasionadamente sobre si las relaciones con mucha diferencia de edad son aceptables o no. Esas son las conversaciones que vemos en los materiales para estudiantes más avanzados. Ese es el premio. Cuando escuchas los temas que tratan, te das cuenta de que la gramática ya no es del centro. ¿De qué hablan? Pues debaten sobre si deberíamos dejar de normalizar el autodiagnóstico de trastornos mentales en redes sociales o sobre el consumismo. Son conversaciones profundas, llenas de matices. La fluidez es eso. Es ser capaz de defender una idea compleja, o de entender un chiste cultural, o de entender por qué alguien te ofrece agüita en lugar de agua. Ese detalle me encantó. No es solo agua pequeña, es una forma de mostrar cariño, de hacerte sentir en casa. Y ese diminutivo lo cambia. Todo implica hospitalidad, amistad, poder captar esa sutileza y mejor aún, poder usarla tú para hacer sentir bien a alguien. Esa es la verdadera fluidez. Esa es el objetivo final. No es la perfección de un robot, es la conexión humana. Es poder participar en esas conversaciones, entender la cultura detrás de agüita. O sea que al final, todo este viaje empieza con la vergüenza de una palabra, como embarazada, y termina en la capacidad de conectar de una forma mucho más profunda. Hemos pasado de la gramática a la psicología, y de ahí a la cultura. La clave entonces no parece ser evitar la vergüenza, sino entenderla y usarla como combustible exactamente. La diferencia entre tener vergüenza y estar embarazada no es solo una anécdota divertida, es un mapa. Nos muestra el camino desde la traducción literal hasta la comunicación real. El error no es un callejón sin salida, es la señal que te indica que estás empezando a entender algo mucho más profundo. Pues después de todo esto, me queda una idea dando vueltas. Algo que leí en uno de esos foros. Dime, alguien comentaba que a veces le resultaba más fácil hablar de sentimientos muy personales en su segundo idioma, que se sentía como más liberada. Qué pensamiento tan interesante. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Después de analizar
toda la vergüenza y la vulnerabilidad que sentimos al cometer errores. Es posible que ocurra lo contrario, que una vez superada esa barrera, un segundo idioma se convierte en espacio emocionalmente más seguro para expresar cosas complejas, precisamente porque no viene cargado con todo el peso, la historia y las cicatrices de nuestra lengua materna.